queremos comer el mundo, porque queremos dominarlos. El problema está muchas veces en que con la educación nos quitan esa precocidad. Niño, dedícate a estudiar y deja de montar legos en tu habitación. Lo digo porque ahora yo tengo esa responsabilidad, soy padre de 2 niños, uno quiere construir todos los días la Estrella de la Muerte y el Star Wars, y la niña, digamos su contrapartida, lo que quiere es poner una pastelería dentro de la Estrella de la Muerte. Fantástico, porque a nadie se le había ocurrido que los soldados imperiales tienen que comer. Forma parte de la creatividad. No le voy a reprimir y decirle, niña, deja la Estrella de la Muerte de tu hermano y no pienses en montar un negocio allí dentro. No. Así que la precocidad tiene que ver con eso, ¿no? Con el modo en que encaramos nuestra infancia y con el modo en que construimos nuestros anhelos a partir de la infancia. Y está muy bien traída esta historia porque lo que hace Dolores en este libro, de alguna manera, y lo he confirmado en una conversación que he tenido antes con ella, es precisamente acudir a su infancia para construir esta reina del azúcar. Dolores García Ruiz es de Melilla, pasó sus primeros 9 años allí y por lo tanto las escenas, los cruces de personajes, la visión sobre las distintas culturas que se entremezclan en ese pequeño trozo de tierra del norte de África, ella las ha experimentado en carne propia. Y eso hace que su novela tenga ese ritmo y ese tono vital que destila toda la obra. Pero además tengo que decir otra cosa. Yo he leído La Reina del Azúcar en medio de otras lecturas, claro, siempre pasa, ¿no? Y al final hubo un momento en el que se me mezclaron esas lecturas con mi libro, y diré por qué. Ustedes saben que este año es el año de Santa Teresa, estamos celebrando este 5º centenario de la mística de Ávila. Se han publicado varios libros sobre Teresa de Jesús muy interesantes, y cuando yo leía cosas sobre Teresa, a mí se me mezclaban con la tía Inés, la reina del azúcar, por varias cosas. Primero porque las dos son mujeres fuertes, ¿no? Que tienen que sobreponerse a muchísimos problemas. La tía Inés, bueno, organiza la familia de alguna manera, hace sus negocios, mientras que Teresa de Jesús montaba sus fundaciones. Pero el fondo, uno laico y el otro religioso, era básicamente el mismo. La preocupación era dar de comer a las suyas Teresa, a los suyos la tía Inés. Y se me fueron mezclando en el proceso de lectura la mística de Ávila y este personaje que nos trae Dolores García Ruiz hasta extremos tremendos, ¿no? Porque son dos mujeres fuertes, pero a la vez son dos mujeres a las que la vida le pone a prueba con situaciones muy difíciles, y al final uno llega a una conclusión lectora que como hombre está muy bien, y es que uno termina confirmando por enésima vez que el sexo fuerte es el sexo femenino, no es el sexo masculino. Lo podemos ver en todos los órdenes de la vida, desde, a ver, vuelvo a remitirme a mis hijos porque digamos que son mis cobayas en estos momentos, ¿no? Los tengo bajo observación de escritor, ¿no? Entonces, cuando un niño se hace una herida, échate a temblar, va a estar llorando todo el día. La niña no. Cuando un niño se enfrenta a un problema, el problema es irresoluble. La niña siempre tiene un plan B. Este tipo de cosas que están en la infancia y que no necesariamente están inculcadas por la educación, sino por la genética, por lo que traemos desde la prehistoria, desde el paleolítico, Dolores lo ha captado y lo ha representado en esta novela, ¿no? Sus personajes femeninos son muy fuertes, sus personajes masculinos no tanto, ¿no? Escenas en esta obra que son muy visuales. Estamos ante una obra muy visual, muy, como decía, muy vivida, muy vital. En concreto, hay un momento que no les diré cómo sucede, pero que sí que quiero evocar, porque Dolores sabe cuál es, y este mensaje va dirigido a ella, que es la muerte de una niña, Betty, que está al principio del libro, cuya trama es espectacular. Yo nunca había pensado que nadie pudiera buscar el final de sus días de esa manera, vinculándolo a la música. La música puede matarnos, ¿no? Y hasta ahí puedo decir, porque no quiero desvelar demasiadas cosas. Es una novela que cuando la iba leyendo me iba haciendo cruces de por qué
Dolores, a la que conozco desde hace muchos años, he insistido tanto en que yo se la presentara, porque en apariencia no es una novela de misterio, tiene que ver con un gran enigma por resolver, que son las cosas que aparentemente, bueno, y sin tanta apariencia, a mí me interesan, ¿no? Pero al final he llegado a una conclusión, o dos conclusiones. Una, que al tratarse de una novela de frontera, de alguna manera sí que es justo que yo la presente. Yo soy un hombre de frontera, me gusta asomarme a los límites, y esta es una novela de límites geográficos, de límites humanos, de límites sentimentales, de límites históricos también, porque se plantean hechos históricos, y por lo tanto desde ese punto de vista funciona para mí. Y luego la otra conclusión es que en realidad es una novela sobre la peripecia humana, y no hay nada más misterioso que la peripecia humana. Cómo se entrelazan las pasiones familiares, por ejemplo, hasta el punto de condicionar la vida de varias generaciones, porque aquí aparecen además varias generaciones. Bueno, de todo corazón él lo sabe, a Javier, porque además de que es un gran escritor, pues es un muy buen amigo. Y eso es muy difícil haberle puesto en la tesitura, con esas dos características de siendo un gran profesional de la escritura y un buen amigo que te juzgue un libro, porque eso es muy complicado. Y tiene razón que en principio le pudiera desconcertar que le eligiera a él para que me presentara aquí en Madrid, pero él ha ido descubriendo poquito a poco por qué. Porque es una novela, efectivamente, la ha definido perfectamente, de límites, de los límites del ser humano. Y además es que quizás ese gusto por el misterio que tenemos, es que realmente el alma de las personas, las motivaciones que tiene una persona para tomar decisiones es quizás el mayor de los misterios, y muchas veces nos quedamos sin saber por qué. Y es uno de los motivos por los que se ha escrito esta novela, porque es una novela que ha querido dar explicación también a decisiones que se han tomado de personas cercanas, más o menos cercanas en mi entorno, que no se comprendía por qué la habían tomado. Y ha sido un estímulo para escribir esta historia, y además de otros motivos que poquito a poco les iré comentando. Típico, ¿eh? Y yo me lo he leído y ahora tengo ganas de volver a leer, y eso me lo he leído 3 o 4 veces como editor en las correcciones. Yo les voy a presentar a Dolores García Ruiz. Dolores, digamos, voy a decir un poquito de su currículum porque siempre queda bien y un editor lo tiene que decir, porque cursó estudios en la UNED de Derecho, actualmente trabaja en la Administración de Justicia, pero su gran pasión, que combina este trabajo, es la escritura. El hecho que haya publicado 2 libros hasta ahora, uno que es El secreto de la Mona Lisa, como ha mencionado Javier Sierra, un libro magnífico, un ensayo que publicó en Roca Editorial en el año 2004, un libro que lo han cogido como fondo en las bibliotecas de Estados Unidos y de Canadá, tiene su importancia, un libro que ahora mismo ha comprado los derechos también de Ediciones B para México y para Latinoamérica. Y otro libro de ensayo que se llama en 2011 La cara de Leonardo, las claves de la Mona Lisa, es un libro de ensayo, con lo cual estamos ante una persona que conoce muy bien la figura de Leonardo da Vinci. Por otra parte, que haya escrito estos 2 libros no quiere decir que mientras tanto no haya escrito. Dolores es una persona, por lo que nos conocemos directamente, llevamos trabajando estrechamente este libro desde antes del verano, y es una persona minuciosa, muy perfeccionista, colabora mucho, aparte que yo creo que ya entre nosotras existe un vínculo no solamente entre editor y autora, sino algo más. Ella estuvo escribiendo todos estos años, documentándose y escribiendo el libro de la Reina del Azúcar. He de decir que llevo muchos años en el mundo editorial, casi como 20, he trabajado en 2 grandes grupos editoriales hasta que montamos nuestra propia editorial. Y cuando leímos el libro, mis compañeras y yo, de la Reina del Azúcar, nos fascinó. Y es esta lucha que te viene el agente literario y dice, ostras, ¿tú sabes qué? Que hay
3 grupos editoriales muy grandes detrás de ella. Qué mal, ¿no? Bueno, pues fue una lucha. Tuvimos que hacer nuestros pinitos, nuestro plan, nuestro proyecto. Y bueno, pues yo creo que a Dolores le gustó nuestro proyecto, de cómo íbamos a promocionar su libro y lo implicadas que estábamos con él. Con lo cual, desde aquí agradezco una vez más a Dolores por habernos elegido. El índice de personajes, yo misma me sorprendí, digo, pero ¿cómo he podido meter a tanta gente? Pero realmente es que, claro, es que es la sustancia proteica que te hace que tenga vida, ¿no? La novela. Esos personajes son los que te van montando la historia y cada uno va aportando ese punto, ¿no? esa aportación que nos hace que pueda vibrar la historia y que tenga sentido. Esos personajes, pues cuando los vas creando, los vas construyendo para que tenga la historia una sustancia, uno no se lo plantea que se vayan a convertir en símbolos, pero tengo que confesar que no hace mucho es cuando me he dado cuenta, porque claro, es un proceso que no es consciente. Tú vas creando tus personajes para darle curso a la historia, pero es después, cuando ha pasado el tiempo, cuando miras con perspectiva y te das cuenta que claro, que los protagonistas, lo que es el núcleo principal de personajes principales, protagonistas, se han ido convirtiendo en auténticos símbolos, cada uno de una cosa. Yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, Javier. Por ejemplo, yo veo en Mercedes, en la sobrina, veo que es el símbolo de la indecisión, de la persona que no sabe muy bien qué hacer con su vida, ¿no? Para dónde tirar y que casi que espera, es una actitud pasiva ante la vida, ¿no? Uno está esperando que la felicidad le venga a uno, ¿no? Y alguien te haga feliz y algo te haga feliz, ¿no? Tenemos también el personaje de Amador, que es el esposo de Mercedes, que lo vamos a conocer este personaje. Pues cuando este hombre pues está malito. Sí, efectivamente. Cuando el Amador cuando está enfermo de Alzheimer, Mercedes lo cuida y tal, ha perdido la memoria, lógicamente, por la consecuencia de su enfermedad. Pues yo veo en Amador que se convierte poco a poco en la novela en un símbolo, no solamente evidentemente de las personas que tienen esta enfermedad, y el cuidador, la figura del cuidador, lo sola que está, la persona que cuida a un enfermo de estas características, que se convierte en el símbolo de que cuando perdemos la memoria, perdemos nuestra identidad. Es muy fuerte, nada más y nada menos que las guerras del Rif, unas guerras que desangraron a España, a toda mucha de su juventud perdió la vida allí. Y tuvo una trascendencia en la historia reciente española fundamental. De hecho, bueno, pues termina provocando la caída, primero el golpe de Estado Primo de Rivera, luego la caída de Alfonso XIII, es decir, trae una serie de consecuencias muy, muy graves. Pero en lo que atañe a nuestro protagonista, a ese trasfondo histórico, tiene mucha importancia porque le va a condicionar su trayectoria vital. Entonces, histórica, sí, en la medida de que hay personajes históricos, que hay un trasfondo histórico importante, pero no lo es tanto en el sentido de que los protagonistas son personajes ficticios. Bien, es verdad que traídos un poco pues, de todas esas historias que yo he oído en mi infancia, que he ido recopilando y tal, pero sí que es verdad que los protagonistas son ficticios, por lo tanto, histórico hasta cierto punto. Realmente, esta novela, como muy bien apuntaba Javier, es una historia que nos quiere quizás hacer reflexionar un poco, detenernos acerca de qué es la felicidad, ¿no? Realmente, ¿qué entendemos por ser felices? ¿En qué consiste? ¿En los acontecimientos que nos van ocurriendo o en cómo los vamos asumiendo, cómo los vamos experimentando y qué nos quedamos de ellos? En esta novela hay muchos personajes, pero quizás entre todos hay dos antagonistas, fundamentalmente en este aspecto, en el aspecto de cómo se plantea la vida, cómo se enfoca la vida, que son Inés Belmonte, la gran protagonista de la historia, ¿no? La tía Inés, que decía Javier, efectivamente, y su sobrina Mercedes. Son quizás las dos antagonistas ante la forma de plantearse la vida, ¿no? Tenemos una Inés Belmonte, una mujer fuerte quizás a la fuerza, ¿no? Pero bueno, que ante lo que le va ocurriendo, pues muestra una fortaleza interior, una potencia que quizás nos vaya a sorprender. Y su sobrina, sin embargo, que va a tener todas las oportunidades del mundo, pues a lo mejor no tiene la misma decisión, el mismo coraje. Es dar a conocer mi ciudad natal, Melilla, pues porque es una gran desconocida, hay una idea normalmente pues bastante distorsionada de ella,
y cuando uno descubre su belleza y cuando uno se da cuenta de la trascendencia que ha tenido a nivel histórico y las repercusiones que todavía sigue teniendo, pues entonces lo va viendo con otros ojos. Y en definitiva, pues si estos son mis motivos para escribir esta novela, aparte de, bueno, también tengo que decirles que también rescatar del olvido una serie de acontecimientos históricos como los de Montearro y del desastre de Anual y tal, que la verdad es que merecen ser recordados, estar presentes, porque además directamente a mí me afecta. Y lo descubrí en la fase de documentación de la novela, concretamente en un episodio en el que desaparece el regimiento de Alcántara 14, pues porque el sacrificio de esos hombres es un sacrificio consciente, es decir, ellos son militares profesionales, intentan que los soldados que son de reemplazo, que bueno, que son pobres hombres que vienen de las huertas, de las fábricas y tal, que ellos a ver si pueden salvar la vida y a su vez proteger a las mujeres y los niños que están allí en Melilla totalmente indefensos frente a las tropas del crimen, pues estos hombres se sacrifican porque es la única oportunidad que hay para salvar a la población civil. Pues ese gesto sirvió para que 3 de los niños que había en la ciudad siguieran viviendo, que con el correr del tiempo fueron mis abuelos. Entonces a mí me impactó mucho cuando descubrí que es que yo les debía la vida, y esos hombres pues estaban casados, tenían sus hijos, simplemente querían vivir, y decidieron conscientemente que de allí no salían. Saben que no salían porque tocaban a más de 20 hombres por cabeza, saben que de allí no salían. Esas son mis motivaciones para haberlo escrito y, en fin, así a grosso modo.